y que los buenos sueños nos acompañen, como decimos cada sábado acá en Radio Parque Vida en FM 105.9, en algún lugar hermoso, una esquina hermosísima de Nueva Pompeya, Parque Patricio. Siempre estoy en esa disyuntiva que no escapa a todas las cosas que vienen sucediendo desde hace muchísimo tiempo en nuestro país, en nuestra región. Y cuando digo nuestra región, hablamos de Panamá, hablamos de México, hablamos de Bolivia, hablamos de tantos lugares más allá de nuestra ciudad de Buenos Aires. Mi nombre es Willy Cáceres, vamos a estar hasta las 9 de la noche, un poquito pasada las 9 de la noche, miro de reojo para todos lados porque hay presión. La productora Marcela Blanco, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas a todos. Este nuevo sábado, aquí en Ecológicamente, nos está acompañando en la operación Lucas Payares. Le mandamos un beso a Gabriel Soria, que está en casa. Gravi, con su sonrisa. Ya es Gravi, que no lo vemos hace mucho. Es Gravi, es y Gravi, lo estamos bastante extrañando. Pero bueno, nos está ahí dando una Vane, mano. ¿ya la nombraste o no? No, Vanessa Arecayo. Sí, está ahí haciéndole apoyo logístico y moral. Que nos vino a visitar. A Lucas. Tengo una pregunta, le voy a hacer a la productora. Esto no se debe hacer, pero yo le voy a hacer una pregunta. ¿Cómo sería un sábado viejo, un sábado usado? Porque este es un nuevo sábado, dijiste. Es una duda que me quedó. Un nuevo sábado. Este es un nuevo sábado, mira. Uno nuevo. Qué lindo. El sábado pasado fue el sábado viejo. Es como noche vieja y noche nueva. Qué silencio. Terrible. Y ya tenemos la primera comunicación, ¿así es? Así es. Adelante. Vamos a hablar con Guillermo Mamani. Él es el director del periódico Renacer. Hola Guillermo, ¿cómo estás? Ahora nosotros te escuchamos un poco lejos, pero si vos nos escuchás bien, vamos para adelante, que lo más importante es que nos cuentes un poquito. Le contamos a las personas que nos están escuchando por Radio Parque Vida, por FM 105.9, que nos van a ver después por el canal de YouTube de Radio Parque Vida, por nuestro canal de Ecológicamente. Por esta situación, decíamos hace un ratito cuando hacíamos la intro, que pasa en toda nuestra región. Hablábamos de Panamá, tenemos una charla muy interesante todavía para compartir, y Bolivia, que está pasando por una situación muy pero muy grave, así que nosotros te pedimos que nos cuentes un poquitito para que nos enteremos y nos pongamos al tanto. Bolivia, desde hace casi un mes, son las comunidades originarias del Altiplano de La Paz. En este momento hay 70 puntos de bloqueos en más de la mitad del país. Y también la Central Obrera Boliviana, que son mineros sindicalizados, que si bien es una central obrera en un país donde hay mucha informalidad, históricamente no representan un porcentaje muy grande de la población económicamente activa. O sea que la mayor parte de los trabajadores son cuentas propistas, entonces no representan una gran cantidad, pero tienen una representación en los gremios que existen, ¿no? Por eso en este momento el presidente de Bolivia está prácticamente exigiendo un diálogo a estos dos sectores que están liderando las protestas, pero que no tienen eco. Justamente se encuentran en deliberación para ver si aceptan o no aceptan entrar al diálogo, pero ya parece que no hay posibilidad de diálogo entre el gobierno y estos sectores, porque estos sectores que se rebelaron al gobierno de paz exigen la renuncia indeclinable del actual presidente. ¿Por qué exigen la denuncia? Bueno, el actual presidente Paz llegó al poder tratando de convencer de que era un proyecto por la avenida del medio, como diríamos acá, no un proyecto ni tan de derecha, ni
parecido al de Evo Morales. Evo Morales, entre paréntesis, fue cercenado de la posibilidad de participar en las elecciones, fue proscripto. Entonces, los candidatos de derecha y ultraderecha en lo discursivo perdieron, o sea que perdieron los opositores al proyecto del MAS. Y Paz Pereira, apenas asumido, comenzó a hacer todo lo contrario de lo que dijo que iba a hacer. En principio decretó un gasolinazo, quitando la subvención y duplicando los combustibles, que eran un problema de abastecimiento que tenía Bolivia ya desde el gobierno de Arce. Y lo duplicó, pero a la vez importó combustible en mal estado, adulterado, que provocó que muchos transportistas se vieron perjudicados en sus instrumentos de trabajo, o sea, en sus camiones, en sus movilidades, en sus autos, y si bien prometió que iba a resarcirlos, nunca lo hizo, generando un mal humor social que fue una de las causas. Después tomó medidas de ajuste que perjudicaron a los pequeños y medianos productores o la economía más chica, y benefició a los grandes terratenientes del país. Y el broche final, que creo que ahí terminó de la paciencia de la gente, fue cuando quiso impulsar una ley que se llamó la Ley 1720, que posibilitaba que los terratenientes del oriente boliviano pudieran, con argucias legales, hacerse de algunas de las tierras que quedaron en manos de indígenas y campesinos en el oriente boliviano, cosa de que provocó de que los indígenas de tierras bajas fueran a reclamar a La Paz, a la sede de gobierno, y lograran revertir en senadores esta medida. Esto terminó de convencer a los actores principales en este momento de la protesta de que, más allá de revertir medidas como hizo el presidente de esta ley que perjudicaba a indígenas de tierras bajas, ya el crédito se le había agotado a Paz Pereira. No hay ninguna de las medidas que sean en beneficio de la gente, y el pueblo boliviano no está dispuesto a aguantarse 3 años y medio más con este presidente que toma medidas en su contra. Para tratar de resumir cómo se está dando esta pelea en este momento en Bolivia. Estamos hablando con Guillermo Mamani, él es licenciado, y estamos escuchándolo, que nos cuenta sobre la situación muy grave que se está dando en Bolivia. Esto que también vamos a estar compartiendo en breve en nuestra página en ecológicamente-ok, una charla que tuvimos muy interesante, una charla larguísima, donde nos contó un licenciado, su apellido es Donoso, realmente muy interesante y preocupante también, con la situación que se vive en Panamá respecto de las comunidades, de las poblaciones. Y siempre traemos a memoria acá en Ecológicamente lo que sucedió, lo que sucede con las comunidades en Jujuy, por citar algunos lugares. Y vos recién hacías mención a la situación de Bolivia, que no escapa de esto. La diferencia que podemos notar es que evidentemente hubo repercusiones en cuanto a la toma de decisiones, porque el presidente actual tuvo que retroceder en alguna medida que terminaba perjudicando al pueblo. Esto está muy vinculado regionalmente, y hablábamos, hacíamos algún cruce de comentarios antes, durante la tarde, antes del programa, que tiene que ver con una estructura geopolítica muy fuerte que se está dando en América. Bueno, déjame agregarte que esto es una especie de nuevo capítulo, ¿no?, en la colonización, porque no olvidemos que Bolivia es el país que tiene más población indígena del continente dentro de sus
de su país en el porcentual, ¿no? Se está dirimiendo una nueva batalla en este momento y va más allá del... O sea, la suerte de lo que ocurre en Bolivia no va a ser un tema solamente local, porque Bolivia está siendo el único país que se está resistiendo de esta forma al nuevo proyecto colonial que se está implementando en forma mundial e internacional, que se traduce con la movida de Estados Unidos en el secuestro de Maduro y una suerte de repartición del mundo de facto que se está realizando, donde se vuelve a poner en el tapete el tema de la doctrina Monroe, ¿no? América para los americanos. Y para que nos demos cuenta de esta cuestión, bueno, Brasil salió en respaldo de paz, de alguna manera, teniendo en cuenta de que también ellos se sienten amenazados y en peligro en esta nueva doctrina, porque Bolivia tiene los recursos del litio, de tierras raras, pero por sobre todo es un foco de resistencia, porque no hubo otro país que diera casi un mes de bloqueos y poniendo en jaque a un gobierno. Evidentemente las cartas están marcadas, ¿no? Porque, tenemos a Peter Thiel, que está acá en Buenos Aires, y no es casualidad, ¿no? Porque tienen un proyecto para el Cono Sur, que es muy evidente, de proveedor de recursos, y de un control férreo con presencia militar en diferentes zonas del subcontinente, y también la creación del famoso escudo de las Américas, ¿no? Trato de hacer memoria de que hubo una crisis de alguna manera con ciertos parecidos, ¿no? Porque en Bolivia las élites están ubicadas geográficamente en el oriente boliviano, que son gente de origen europeo que llegaron a mediados del siglo pasado, después de la Segunda Guerra Mundial, porque a mediados del siglo pasado esta región era una región muy atrasada, Santa Cruz de la Sierra, Beni, Pando, que ahora son las, entre comillas, locomotoras de Bolivia, tuvieron facilidades y se convirtieron en dueños de la tierra, ¿no? La gente extranjera que son los que impulsaron esta ley que te comentaba, la 1720, y que son los que presionan al gobierno de Paz Pereira para que ponga mano dura, ¿no? Entonces hay parte de un proyecto de país que se traduce con Paz Pereira, por el cual el indio lo quieren pasar a ser como era antes del año 2000, que sea alguien que únicamente que obedezca y que ponga su mano de obra. Y hoy lo que está en disputa es que eso cambió con la presencia de Evo Morales, más allá del trascendiendo el personaje de Evo Morales. El indio ya no se siente subsidiario del Estado boliviano y se siente protagonista, por lo cual no puede haber un gobierno sin que se escuche al indio. Y Paz Pereira representa a ese sector blanco o mestizo. Inclusive nosotros lo escribimos en el periódico Renacer, ¿no? Hubo un cambio de color muy drástico entre los que gobiernan cuando asumió el 8 de noviembre, que eran todas personas de origen europeo, ¿no? O traje corbata, o sea, era muy evidente quienes empezaban a gobernar y quieren gobernar como lo hacían antes, pero no se puede retroceder la historia. Y estamos presenciando en este momento eso también, ¿no? Estamos presenciando que los indios no quieren volver a ser estafados y que ya no le creen a Paz Pereira. No, o sea, Paz Pereira representa lo que era Bolivia antes del 2000. Guillermo, una pregunta que tiene que ver con la comunicación, a lo que nosotros nos dedicamos, entre otras cosas. ¿Cómo es la situación mediática en Bolivia? ¿Trasciende todo lo que hace el pueblo boliviano? ¿Es modificado, es cercenado? Porque a nosotros nos llega siempre perteneciendo a un sector de la comunicación minoritario. Pero ¿cómo están los medios más voluminosos, por decirlo de alguna manera? Bueno, hay un cerco mediático muy
evidente y muchas veces se traduce digamos, en por ahí malos tratos o imposibilidad de coberturas para los medios hegemónicos en Bolivia. Es más, para ser gráfico, te cuento que hace como una semana, un poquito más, cuando el presidente Paz Pereira intentó hacer un corredor humanitario con un ministro a la cabeza por el altiplano boliviano para unir dos puntos con la excusa de que iba a permitir el acceso digamos, a oxígeno, a medicamentos y a todas estas cosas que se necesitan en las grandes ciudades, fue acompañado por medios de comunicación de los medios concentrados. Y había un relato pro gobierno, ¿no? O sea, la prensa en la mayoría de los casos, 99%, está cooptada y sigue el discurso donde los malos o los violentos son los bloqueadores y aunque los muertos sean de este sector, justifican el accionar del gobierno y prácticamente manejan el relato, ¿no? Un relato que se les cae porque intentan responsabilizar a Evo Morales de estas cuestiones cuando Evo Morales está recluido del Chapare porque tiene un pedido de aprehensión desde previo inclusive a la asunción de Paz Pereira. El relato es todo es culpa de Evo y todo lo moviliza Evo cuando todo el mundo sabe en Bolivia que no es así. Entonces no se condice la realidad que la mayoría de la gente ve y observa con lo que dicen los medios de comunicación y hay un divorcio que es muy evidente y que únicamente en pequeños sectores de las grandes ciudades tiene influencia. Bueno, Guillermo, muchísimas gracias por este tiempo. Vamos a seguir comunicados porque es muy importante el abordaje de la situación del pueblo boliviano, esto que nos acabas de contar tan claramente, y sobre todo por esta situación que se replica en uno y otro lugar de toda esta región de América Latina, llamada Latinoamérica, porque es impactante, insisto con esto que va a suceder, que va a ser la publicación de la charla, que más que charla fue una narración del licenciado Donoso sobre la situación de Panamá, y es realmente alarmante y tenemos que despertarnos porque las cosas se repiten en uno y otro lugar. Es cercos mediáticos, estigmatizados, criminalizados, un sector, como decís vos, que sufre las consecuencias de un poder, podríamos decir, hasta casi absoluto, una conjunción de política, militarización, poder judicial, complicidades con los grandes medios, como decíamos, y bueno, y esto que se va replicando, insistimos, en Jujuy, en Catamarca, en Bolivia, en Panamá. Esto que nos acabas de referir es muy importante y es a tener en cuenta. Es muy importante la situación de Brasil, prestando mucha atención a qué es lo que sucede en Bolivia. Así que vamos a seguir en contacto porque, insisto, esto viene pasando hace mucho tiempo, pero notamos que en este último año y medio se ha profundizado y no solamente en Argentina. Perfecto, sí. Agregar nomás que bueno, sí, es parte de un mismo libreto de recolonización que se está dando y bueno, y lo que ocurrió en Palestina nos tiene que alertar qué es lo que puede pasar con la resistencia, ¿no? Hay aprestos lamentablemente de masacre porque se vieron tanques de guerra dirigiéndose a la capital del país y bueno, está todo en la TV y es un país cercano, ¿no? Imagínate qué es lo que puede llegar a darse en estas circunstancias. Así es,
Así es, a tener en cuenta, así que nosotros invitamos a quienes nos escuchan, quienes nos van a escuchar, quienes nos ven por el canal de YouTube de Radio Parque Vida, quienes nos van a ver por el canal de Ecológicamente, quienes siguen al periódico, invitamos también a seguir al periódico Renacer. Porque es muy importante estar despiertos, despiertas, porque hace mucho tiempo que los pueblos originarios, que las personas que habitan los territorios ancestralmente nos vienen advirtiendo, y esto ya ahora es un hecho más que contundente. Así que muchísimas gracias, Guillermo. Como siempre es un placer para nosotros charlar con vos. Gracias a ustedes. Hasta la próxima. Un abrazo muy grande. Hablábamos con el licenciado Guillermo Mamani, él es director del periódico Renacer, a propósito de esto que nos contaba, insisto. Sucede en Bolivia, sucede en Jujuy, sucede en Misiones, en Catamarca, en Panamá, en México, en Palestina. Hay que estar muy atentos, atentas. Y hablando de los medios, Marcela, me quedó algo referido a este cerco mediático del que siempre hacemos referencia y sabemos que existe, y es esto de que escuchamos en Rosario el otro día, llamar tendencioso a un medio, o llamar tendenciosos a los medios que se ocupan de alzar las voces de aquellas personas que son víctimas de los venenos, porque son venenos. Estamos en Ecológicamente, en Radio Parque Vida FM 105.9. Y seguimos en Ecológicamente, estamos en Radio Parque Vida en FM 105.9. Recordá que te podés comunicar con nosotros al 1140 79 2402, 1140 79 2402. Nuestro contestador es el 49 12 1059, 49 12 1059. Podés escuchar y ver Radio Parque Vida a través de la página www.parquevida.com, descargarte la aplicación TuneIn o cualquier aplicación que puedas escuchar radios FM. Podés también ver la programación de Parque Vida 105.9 en el canal de YouTube. Y nuestro canal de YouTube es @ecológicamente_ok. Hacía un ratito hablábamos con Guillermo Mamani a propósito de la situación de Bolivia y mencionábamos la charla que tuvimos con Clarisa Néstor de Rebelión Científica, de XR Misiones, XR Argentina, a propósito de lo que pasaba con la comunidad MBA allá en Misiones. Y ahora vamos a hablar también con alguien que tiene mucho que ver con lo que sucede en Misiones. Él es Rubén Ortiz, investigador, docente, miembro del Movimiento Campesino de la Liberación. Hablando de todas estas situaciones que suceden, bueno, vamos a escuchar qué tiene para decirnos en una provincia que también tiene muchas situaciones. Hola, ¿cómo estás, Rubén? Muy bien, buenas noches ya, digamos acá. Bueno, buenas tardes quizás sea para ustedes también. Un gusto, un placer saludarlo y bueno, estamos acá en un pedazo de este territorio del país también que existe, ¿no? Que es Millón. Así es, como decís vos, un pedazo del territorio que existe y en el que pasan muchísimas cosas. Lo que el país debe entender es que Millón es uno de los territorios quizás que en este momento más sufre las secuelas que deja un extractivismo salvaje, ¿no? La vigencia de un modelo extractivo que ha transformado a Misiones en la provincia más extranjerizada del país en términos de territorio, en porcentaje, es el 13%, casi 14, 13,9%. Después le sigue Corrientes, ¿no? Digo porque en el sur se habla entre 3 y 6 y hay un reverendo quilombo, ¿no? Acá se extranjerizó de mano de la industria pastera, un modelo que nació con la dictadura, que cambió el modelo productivo y generó esta crisis que también hay que decirlo, digamos, la democracia, los gobiernos que se sucedieron del 83 en adelante, se dedicaron a gerenciar ese modelo que instaló la dictadura. Un modelo productivo que avergüenza, que no es compatible con la vida, que genera todos los días
expulsión, éxodo rural, pérdida de biodiversidad, contaminación del agua, en fin, todo lo que sabemos que genera un modelo extractivista. Dentro de ese contexto, nuestra zona, Monte Carlo, toda esta zona, era una zona productora de citrus y yerba mate y té. El té y el citrus desaparecieron. Para que ustedes entiendan, unas 6.000 hectáreas de citrus, unas 2.500, 3.000 de té, y nos quedaron 8.000 de yerba mate, que después del 2000 quedaron en alrededor de 4.000. Ahora se está recuperando un poco. Pero eso generó pérdidas enormes. Nosotros solamente la yerba mate ocupaba más de 1.000 trabajadores, eso quedó reducido a un 50%, y esos trabajadores empezaron a caer sobre los alrededores de las pequeñas ciudades como Monte Carlo, sin trabajo, en las peores condiciones, y eso estalló en una hambruna generalizada, una crisis brutal en el 2008, que dio origen a una experiencia que ya había arrancado en torno de la crisis del 2000 con el famoso obispo aquel que supimos tener acá y nos acompañó bastante, que era Piña. Nosotros, ante la crisis de representación que había, creamos una escuela de formación política, pero en esa escuela usted no egresaba no certificaba sujetos individuales, sino colectivos. Por ejemplo, venían los tareferos, egresaron como sindicato de tareferos. Vinieron los docentes, egresamos como movimiento pedagógico, sindicato de trabajadores de la educación. Y también así aparece el movimiento campesino. ¿Quiénes componían el movimiento campesino? ¿Quién era el sujeto de eso? Y eran trabajadores rurales, pequeños productores que habían perdido sus tierras, tareferos, básicamente, también migrantes de países vecinos, y todo eso se nuclearon en una experiencia que se llama Ñandecocue. Ñandecocue quiere decir nuestras chacras en idioma guaraní, y ahí se construye una escuela. Ahí sí ya la escuela es del movimiento campesino, ahí sí la escuela está pensada para la reforma agraria integral, con asistencia del Estado, en fin. Esa experiencia ya lleva casi, yo diría, 16 años, y esa es la experiencia que hoy está siendo amenazada por una gran empresa que es dueña prácticamente de todo el municipio de Caraguatay, un municipio que integra el departamento de Monte Carlo, que reclama esas tierras y, bueno, amenaza hoy está ya la justicia ordenando el desalojo, ¿no? Y los campesinos resistiendo. Es muy parecido a lo que está pasando con los pueblos originarios, que cada vez están siendo más amenazados por también la empresa Arauco, ¿no es cierto? Bueno, eso es un poco el conflicto que tenemos hoy. Esta experiencia de educación, de producción agroecológica, de un modelo muy democrático de escuela, donde los campesinos, cada región tiene un miembro en el consejo directivo de la escuela, y esos miembros eligen el director. En fin, ahí también hay un instituto de investigación para desarrollar y construir saber desde y para los campesinos. Bueno, eso es lo que hoy, digamos, está siendo brutalmente atacado, que básicamente se produce ahí, y se produce todo lo necesario para lo que es la soberanía alimentaria. Todo se hace sin agrotóxicos, sin la hierba, por ejemplo, que se planta ahí, no se sostiene, para su limpieza no se usa herbicida de ningún tipo, está prohibido eso. Yuca, maíz, muchas variedades, maní, ananá, banana, todo lo que ustedes puedan imaginarse. Y también, digamos, está
ya muchos de los campesinos están pasando a producir carne de ave de corral y de lo que es la producción de porcina, digamos, ¿no? Bueno, todo eso es lo que está siendo muy cascoteado hoy y es lo que ha generado una reacción muy interesante de la comunidad que no está dispuesta a entregar el fruto de su trabajo, ¿no? Vos recién hacías mención a uno de los aspectos que nosotros intentamos desde este espacio resaltar, porque es una de las herramientas que usa el extractivismo y tiene que ver con la generación de puestos de trabajo. Y vos recién hacías referencia a que tienen toda una trayectoria desde las diferentes actividades sin dañar el ambiente por aquellas personas que lo habitan desde hace tanto tiempo, que contaba con los puestos de trabajo reales y que eran muchísimos. Cuando se los pretende desalojar, se pretende desalojar a las comunidades, ¿bajo qué proyecto es el que se denomina? Básicamente lo que se busca es poner monocultivo. Y voy a decirle algo con el mayor de los respetos. Yo llevo más de 20 años estudiando Arauco, ¿tá? Y le puedo decir año por año que hoy Arauco emplea la planta de Piraí, la planta de que está en la localidad de Puerto Esperanza. Las dos juntas generan 1.300 puestos de trabajo directos e indirectos. Y para eso ha destruido, desde su instalación de la década de 70 para acá, por ejemplo, ha destruido 4.000 hacheros. Ha destrozado unos 600 motosierristas que desaparecen, porque ahora vienen las máquinas esas que procesan todo. ¿Sí? Han destrozado alrededor de, solamente en el sector de trabajadores rurales hemos perdido en el norte alrededor de 5.000 puestos de trabajo. Entonces, es una mentira esto de la teoría del derrame. Si usted hoy viene, si usted conociera lo que era antes Piraí y hoy ve lo que es Piraí después de que se instaló esta empresa, usted no va a querer, pues, comunidades enteras desaparecieron. Desapareció SAIB, solo en nuestra zona 13 villas rurales, 13 parajes, lo que es kilómetro 10, 18, 22 de Piraí, que iba hasta el 44, eso ya no existe. Comunidades enteras han desaparecido. Eso es una gran mentira. Esto es un saqueo, además de la exención impositiva. Acá Alto Paraná ha tenido exención impositiva durante 30 años. No jodamos, o sea, la democracia tiene que ponerles reglas a estas inversiones. Acá se ha destruido en nombre de que nos iban a dar trabajo, nos trajeron hambrunas. Nosotros hemos perdido la chacra del colono que te generaba a vos 22, 28 productos, que era la base de nuestra soberanía alimentaria. Hoy solamente tiene 4 o 5 plantas locas de hierba y pino y eucalipto. Eso no genera soberanía alimentaria. Todo lo que comemos en las chacras de que comíamos antes, mi generación se crió en la chacra con los alimentos frescos, hoy viene de hasta el tomate, hasta del cordón frutihortícola de La Plata recibimos acá. ¿Me entiendes? Una tierra rica, productora por excelencia de queso, leche, todo eso se perdió. Todo eso se perdió. Entonces es tiempo también de que los intelectuales, sobre todo la universidad, empiece a reflexionar. Pero cuando uno se pone a rastrear esto, yo soy hijo de la universidad pública, y defender la universidad pública, sobre todo, es defender los principios y los fundamentos para el cual fueron creados. La Universidad Nacional de Misiones se supone que lo creamos para apoyar ese modelo y fundamentalmente para generar una ciencia y una tecnología que nos ayude a sostener nuestra soberanía alimentaria. No es para que de repente estemos teniendo ahora un posgrado en celulosa y papel, un doctorado en celulosa y papel. Estas son cosas que hay que discutirlo
porque esa esa también es la forma correcta de defender la universidad pública. Y hay cosas que también acá nos hemos equivocado y fundamentalmente digo que el modelo Ñandecocue, como también otros compañeros que están acá en el norte de Misiones peleando tierra, es el modelo que nos da vida. Nosotros no podemos seguir creyendo que el salario de hambre que nos da la pastera, que prácticamente monopoliza la producción de la madera, cuando usted habla de madera en Misiones, aparece como el gran beneficiado todo el trabajo de la madera, que antes, escuche estos números, mi padre se jubiló en una vieja fábrica de madera que generaba terciado. Toda la fábrica donde trabajaba mi papá generaba 200, 220 puestos de trabajo. Hoy esa fábrica estaba casi cerrada. ¿Tá? Y la planta moderna, la que iba a traer las luces y qué sé yo, todo en Piraí tiene 350 la planta. En la localidad de Montecarlo había 28 cerraderos, ahora hay 6, 7 que se están muriendo. Para que usted entienda, hemos perdido cientos de puestos de trabajo. Toda la industria del acerrío en el norte de Misiones tenía entre 13 y 14 mil trabajadores. Hoy está en el orden de los 6.000. Entonces, esto es lo que trae este modelo. Y eso es lo que no hay que parar y decir, bueno, esto del Regi, Super Regi, no sé qué, que ahora va a traer Milei, Regi va a traer Milei. Esto es más espejito de colores. Entonces, hoy nos amenazan a los campesinos, expulsando, amenazan a los pueblos originarios, ¿tá? Porque están siguiendo con este modelo extractivo que contamina en niveles inauditos. Nosotros tenemos problemas de agua. ¿A usted les parece que el norte de Misiones puede tener problemas de agua? Tiene las cuencas, tiene 6 cuencas que son tremendos, porque lo que ustedes llaman río ahí para nosotros es arroyo acá, ¿no? Y todas esas cuencas, la de la Guaraí, la de Piraiminí, Piraiguazú, Paranaí, Itacuruzú, todas esas grandes cuencas, estoy nombrando nombres que son casi ríos esto. Está todo en manos de las 240.000 hectáreas que tiene Arauco, ¿no? Y el uso de herbicida y fosforado ha hecho desastre con esa agua. Entonces, hoy tenemos sed acá y no deberíamos tener. ¿A usted le parece que un pobre obrero o un trabajador de la educación tenga que pagar alrededor de 80 o 90.000 pesos de agua por mes? ¿Le parece bien eso? Eso es lo que paga una familia tipo acá en Montecarlo. Esto es una vergüenza. Eso está pasando, ¿no? Miren que terminamos hablando del agua, esencial para la vida, en fin. Bueno, el proyecto Ñandecocue es un proyecto que hoy prácticamente yo diría que abastece la ciudad de Montecarlo y sus alrededores con producto fresco diario, y bueno, eso es lo que ha generado como un mal ejemplo y ha despertado esta persecución que, bueno, de otra manera no se puede decir. Hemos hablado con el ministro de Economía, todos, bueno, van a comprar la tierra, no van a comprar, nunca compraron, y hoy estamos en esta situación. Bueno, Rubén, realmente es uno de tantos relatos que hemos escuchado contándonos las cosas que suceden en los territorios y todos coinciden. Suelo ser muy reiterativo, pero es que lamentablemente hay un denominador común y es la destrucción, la contaminación. Y vos hacías referencia recién al el tema del agua, que es un tema que nosotros venimos abordando hace ya un par de años, y realmente es preocupante que en lugares donde debiera haber agua, mucha agua, es destinada justamente para estas empresas tan grandes, estas corporaciones que hacen utilización de ese bien común
para contaminarlo y después, lamentablemente, para los pobladores nada. Así que... Ahora se habla de la represa de Corpus, ¿no? Las grandes represas, que es un problema. Pero no hay que engañarse. Hoy lo que se está privatizando es todo el río Paraná, con la famosa hidrovía. Eso es un desastre, va a generar desastre ecológico tremendo. Y nosotros vamos a ver pasar nuestro río, que va a ser un río muerto, no va a ser mal. Ya hoy está casi muerto con las represas, pero con las grandes barcazas que van a llevar la pasta de papel del lado de la Argentina y la soja de Paraguay. Eso es lo que vemos hoy ya en el río. Entonces es terrible lo que se está viviendo. Te agradezco un montón que haga visible esto, lo felicito y bueno, a disposición para cuando ustedes deseen alguna opinión o necesiten información. Vamos a seguir en contacto, Rubén, porque es necesario seguir entrelazando estas situaciones que se dan. Repito también, Bolivia, México, Panamá, Chile y Argentina. No es casualidad, Paraguay, no es casualidad, es una causalidad de un modelo que realmente ha acelerado a fondo en estos últimos meses. Así que te agradecemos mucho este tiempo. E insisto, vamos a seguir en contacto y muchas gracias por estar a disposición. No, muchas gracias a usted. Hasta un abrazo enorme. Un abrazo enorme. Hablábamos con Rubén Ortiz, él es docente, investigador y miembro del Movimiento Campesino de la Liberación y además coordina el Instituto de Investigación para Reforma Agraria desde Montecarlo, Misiones. Marcela, esto se repite y hablábamos con Clarisa Néstor la semana pasada. Hablamos, tuvimos la oportunidad y el placer, insisto, yo estoy repitiéndolo mucho porque tengo muchas ganas que la gente pueda conocer qué es lo que está sucediendo en Panamá y el licenciado Donoso nos decía, Panamá, un lugar donde hay muchísima agua, hay pueblos que no tienen. Recién escuchamos hablar a Rubén Ortiz desde Misiones y nos decía lo mismo. Y Guillermo Mamani decía algo referido a lo que sucede en Bolivia. O sea, acá no fue tan fácil porque hubo unas cuantas comunidades hubieron que se levantaron y dijeron no. Y me hicieron acordar a Hachal y a Famatina, que hace muy poco cumplieron un aniversario de ese levantamiento en defensa de la vida, porque es como nos decía Daniel Herrera, nosotros nos levantamos para defender el lugar donde vivimos, porque en definitiva es el lugar donde vivimos. Tenemos que despertarnos ahora sí, que ya es prácticamente ahora. No hay muchos minutos para seguir en esa siesta rancia y cómoda. Esto es Ecológicamente, estamos en Radio Parque Vida FM 105.9. Despertate, unite, abrazá, porque hay muchísima gente que necesita de tu abrazo, tu acompañamiento. Y si vos lo necesitás, también estamos nosotros, nosotras, un montón de gente para hacerlo, para seguir caminando juntos, juntas, juntes. Aunque parezca difícil, nada es imposible. Hay victoria al final, así que sigamos caminando. Y alguien que sigue caminando, pero no solamente caminando, sino que acciona y que además de accionar está todo el tiempo analizando las palabras, es nuestro amigo Julián Peñalosa desde Tunuyán, Mendoza. Y vos, Marcela Blanco, como productora, me decís, ¿ya estamos en línea? Estamos en línea. Estamos en línea. ¿Cómo estás, Julián? Buenas noches, un placer enorme saludarles de aquí de Mendoza, a disposición de ustedes. Qué lindo escucharte. Y bueno, y esto que tiene tanto que ver con lo que vos venías avisando, el tema del agua. Recién escuchábamos a Rubén Ortiz desde Misiones diciendo, Misiones no podría tener problemas de agua. Y bueno, y vos y Silvia Ferreira siempre nos acordamos en Ecológicamente de ustedes, del Tercer Malón de la Paz de Jujuy, avisándonos sobre el agua, sobre la problemática que tiene que ver con el agua. Pero hablando del agua, hablando del río, vos tenés
que contarnos eso de Sueña el río, que va a suceder muy prontito. Muy bien. Sí, tal cual. Bueno, muchísimas gracias. Me hace muy bien hablar con ustedes. Siempre es bueno decirlo. Bueno, estamos en días de mucha actividad acá en Mendoza. Acabo hace unos segundos de salir del plenario que tenemos aquí de nuestros espacios de organización de lucha para seguir repensándonos, planteando cuáles son los puntos a seguir, ¿no? Y a seguir trabajando. Así que vengo con todo entrado en calor, así que es un placer ahora estar hablando con ustedes y decirles que sí, Sueña el Río se construye justamente en base a ciertos usos de los oficialismos municipales, provinciales y nacionales con respecto al texto de lavado verde, ¿no? Esto de como empezar a privilegiar ciertas identidades que pueden hablar acerca del agua, cuando en realidad lo que sabemos, todas las personas y las que están escuchando, que del agua puede hablar desde una persona en un barrio popular hasta una persona formada en los altos estudios académicos. No tiene por qué una voz tapar a la otra, ¿no? Entonces, Sueña el Río viene a ser una expresión que vamos a organizar justamente en contra de un evento que te lo dejo como una de las cuestiones centrales a hablar ahora, del Encuentro Federal de Industrias Creativas y Culturales de la Argentina, que se va a estar realizando aquí en Mendoza, que es una iniciativa impulsada por el CFI, el Consejo Federal de Inversiones, la Superintendencia de Irrigación de acá de Mendoza, Mecorot y todas las provincias de Argentina. Así que realizamos Sueña el Río para decir no queremos que solamente voces que son privilegiadas puedan trabajar esto, sino que queremos trabajar esto con voces diversas. Tenemos escritoras de Malargüe, escritoras de Uspallata, escritoras trans, escritoras afro, escritoras que son adictas, que también nos hablan desde ese lugar y su relación con el agua. Así que tenemos confeccionada un hermoso trabajo para esto mismo, puntualizar que la lengua tiene que ser lo más cercana a la vida, y aquella persona o aquella entidad que quiera apropiársela, bueno, como tranquilamente decimos, se la vamos a arrancar, ¿no? A quitarle la lengua. Bueno, me parece muy bien, muy importante lo que acabas de decir. Todas las personas tienen derecho a contar, a luchar, a alzar sus voces. Eso me parece fundamental, Julián. Estamos en tiempos donde pareciera ser que se intenta silenciar, ya lo sabemos desde hace rato, estigmatizar y tantas cosas para perjudicar justamente o para cercenar justamente que las personas puedan expresarse. Y esto que vos decías, desde cualquier sector, cualquiera, puede expresar qué es lo que siente en su relación, bueno, con este bien común tan necesario. Claro, porque vos sabés que justamente en lo que le conocemos como la heteronomía de la lengua, eso significa que muchas veces en esta cuestión de decir lo que queremos decir, que a veces no encontramos las palabras, no lo podemos racionalizar, ni siquiera a través de los gestos, ¿no? Lo podemos expresar. Bueno, estamos teniendo una lengua que es de acá del territorio de Abya-Yala, la lengua Yanomami, que nos está justamente salvando, nos está sacando de esta falta de esperanza que muchas veces está sobreabundando. Entonces, a ver, la vida nos la está solucionando otra lengua que no es la nuestra. Así que qué mejor que reconocer eso y que reconocer encontrarnos en las otras personas, en las otras, podemos decir, en las otras comunidades y en las otras lenguas. Es por eso que Sueña el Río justamente tiene la tónica, y vamos también a trabajar en el evento, vamos a trabajar la lengua Yanomami a través de cortos audiovisuales que tenemos el placer de tener acceso, donde acá en Mendoza vamos a intentar hacerlo virtual también. Las personas van a poder tener acceso directamente a la comunidad Yanomami, cosa que se lleven toda la potencia para bajarla a sus territorios, para entender, por ejemplo, que la famosa disputa del tema del poder, ¿no? Lo que los Yanomami nos van a decir: no es importante el poder, no es importante quién tiene el poder, a diferencia de quién no, sino quién se hace más responsable de lo que es convertirse en otro o en otra, que en realidad eso es como, para que vos te hagas una idea cortito y la gente lo entienda, podemos decir poder igual a convertirse en otra. Es decir, el poder se puede traducir en convertirse en otro. Cuando uno accede a un derecho, cuando uno accede a algo que transforme su vida, bueno, se convierte.
en otra persona de cierta forma, pero los Yanomami nos hacen un llamado de atención para entender esa situación, ese fenómeno de convertirse en otro, como una cuestión central para la aplicación, es decir, para que nunca perdamos el ejercicio, no caigamos en palabras vacías y siempre estemos como avanzando en esta construcción. Esto quiere decir que el pueblo Yanomami en el futuro va a ser la referencia máxima de la construcción territorial. Entonces esto es una posibilidad enorme que tienen todas las personas de poder asistir a Soña al Río, poder observar esto y empezar a trabajar desde ya, porque es algo que la verdad que nos da mucha alegría en clima de lucha poder compartir. Repetinos desde cuándo hasta cuándo y qué posibilidades tienen, que recién lo acabas de anticipar, las personas de participar desde cualquier lugar del territorio. Bueno, la cuenta es _Farra Solidaria, así nos van a encontrar en Instagram, y ahí está subido el flyer para que se puedan comunicar también a través de ese medio. Ahí me acaban de decir que está saliendo gas acá, claro, porque habían prendido, así que ahí vamos a tratar de mudarnos un poquito, ya estábamos allá saliendo, avanzando, pero tienen el Instagram, ¿no? _Farra Solidaria. Ahí van a poder encontrar toda la información y vamos a estar desde el 3 al 6 de junio, ahora la semana que viene, esta semana que está entrando, donde vamos a contar con exposiciones de distintos territorios, que nos traigan también un poco unos puntos, unos elementos para escribir, textos y los cortos audiovisuales. Bien, entonces la invitación está hecha, siempre es interesante escucharte a vos, siempre son interesantes las propuestas y vos sabés, ya para ir cerrando, cuando vos dijiste, a veces las personas no encuentran las palabras o piensan por ahí, en algún caso, que sucede eso. Bueno, no voy a decir por ahí lo que digo yo no es apropiado, no tiene valor. Y el otro día justamente pensábamos en eso con Marcela, hablando de cuando te toca el lugar como si fueras un alumno, una alumna en cualquier actividad, que vos decís, no voy a hacer esta pregunta porque por ahí es una pavada. Una vez Raúl Montenegro, profesor de biología de Córdoba, dijo, ninguna pregunta es pava, todo lo que puedas decir por ahí puede generar un contenido mucho más rico, y esto es muy interesante, Julián. Bueno, justamente es la idea de que en una situación donde la falta de participación genera ese inconveniente, ¿no? De que cuanto menos son las personas que pueden participar, justamente se cae todo tipo de estructura, política, económica, estructuras que al fin y al cabo son sociales, ¿no? Entonces, la participación de las personas, la participación de las personas juega a veces de forma contraria, de forma contraria, porque nos debilita por el tanto de que las voces que son escuchadas en esas estructuras no son las que hablan y logran una transformación o logran un mejoramiento de la situación, sino que después a esta voz no puede participar, se genera una situación de que las mismas estructuras sociales que venían permitiendo el mínimo acceso también se caen, ¿no? Entonces estamos ante un doble desafío a atendernos. ¿Qué es lo que estamos viviendo actualmente? El hecho de que Milei sea presidente habla de que la voz que está en esa estructura social tiene dos cosas. Hay un desafío de que no volvamos a tener una voz de lucha ocupando una presidencia, y la otra de que no volvamos a tener más presidencia elegida por la participación y la elección libre, ¿no? Fundamental. Nos quedamos con esa última reflexión. Siempre es muy interesante, insistimos con eso. Ya te lo dijimos personalmente, Julián, es un placer para nosotros escucharte y saber siempre que estás todo el tiempo accionando. Bueno, muchísimas gracias, y estoy también muy feliz porque la verdad que el camino que hemos iniciado ya hace bastante, como te dije, y es para que creo que quede para el final del programa, que tenemos guías, tenemos referencias que van a estar al futuro de lo que viene en la temática.
Así que decirle a la gente que se cope, que todo lo que la gente dice, che, pero esto lo sabemos todo y parece que nadie le diera importancia. No, en realidad el trabajo serio, esto lo contempla todo lo que pasa, no es indiferente a nada. Así que sepan que se sumen, que se pongan en contacto, _Farra Solidaria, que estamos muy alegres de saber eso, ¿no? Que saber que somos el futuro y que no nos van a poder robar los sueños, por eso sueña el río, porque tenemos el futuro por delante. Muchísimas gracias. Un abrazo muy grande, Julián. Chao, Willy, nos vemos. Saluda a Marcela y a todo el equipo. Un beso, nos vemos. Hablábamos recién con Julián Peñalosa de Tunuyá, Mendoza, hablando sobre este proyecto que quedan muy poquitos días para sumarte y te invitamos, reforzamos esa invitación que ha hecho recién Julián, del 3 al 6 de junio. Al 6 de junio sueña el río y dijo, viste, terminó diciendo, no van a poder apagar los sueños siguen, el río suena, el río sueña. Y cuando digo suena, suena fuerte, el río no se puede frenar. Y él decía que no va a quedar ningún tema fuera, ¿no? Van a hablar ahí del territorio, del agua, de Palestina, o sea, es importante que nos podamos sumar. Y sabes que cuando él hablaba y decía por ahí, muchas veces nosotros mismos decimos, bueno, de qué vamos a decir, qué vamos a contar. Me acuerdo del testimonio, y ahora te pido, como ayuda a memoria, te pido que colabores conmigo, del testimonio de esta mujer que ha transitado en la producción agroecológica y que tiene una experiencia de vida justamente de Mendoza. ¿Te acordás? Dina. Con Dina, que hablamos y que ella también decía, bueno, no, tuve todo un transitar, bueno, tenía muchísimo para contar y quizás en algún momento de su vida ella por ahí misma pensaba, ¿y yo qué voy a poder explicar y contar? Bueno. Dina Martínez de Divina Naturaleza. Una belleza su historia, una belleza tantas historias que por ahí es tu historia. Vos también tenés mucho para contar y para colaborar con ese futuro, con esos sueños que no tienen que ser apagados. Estamos en Ecológicamente en Radio Parque Vida en FM 105.9. Y seguimos en Radio Parque Vida FM 105.9. Recordá que te podés comunicar con nosotros al 11 40 79 2402. 11 40 79 2402. Nuestro contestador es el 49 12 1059. 49 12 1059. Nuestro perfil de Instagram y nuestro canal de YouTube es @ecológicamente_ok y podés escuchar Radio Parque Vida a través de las aplicaciones que puedas escuchar cualquier radio FM o descargándote la aplicación TuneIn o visitar la página www.parquevida.com. Hace muy poquito nosotros estuvimos en Rosario, en el Tribunal número 2, por el juicio histórico que puede llegar a sentar precedentes a nivel nacional e internacional también, que tiene que ver con los delitos ambientales en Pergamino. Una de las integrantes de la querella, Sabrina Ortiz, una amiga a quien queremos mucho, ha sufrido muchísimo por las fumigaciones. Por eso, en algún punto, cuando escuchamos que a los medios, como decíamos hace un rato, los llaman tendenciosos, puede ser que haya una tendencia, y la tendencia tiene que ver con defender la vida, justamente. No estamos del lado de la muerte, de ningún tipo. Estamos a favor de la vida siempre. Si matan en un país, en una región, vamos a estar a favor de la vida, no vamos a estar a favor de la muerte. Si matan a las personas para correrlos de sus lugares, nosotros vamos a estar del lado de la vida, no estamos a favor de la muerte. Si fumigan, si envenenan, si enferman, nosotros vamos a estar a favor de la vida. Por eso, nosotros en algún momento comenzamos este camino. ¿Y por qué hago esta intro? Porque ahora vamos a hablar con Jimena Rossi. Ella es
vecina afectada por las fumigaciones justamente en Colonia, Ensayo, Entre Ríos. Hace muy poquito salió una publicación, ahora vamos a hablar con ella, que tiene que ver con esto de las distancias, pero mejor que ella nos cuente si es efectivamente, si se llevó a cabo este tipo de ampliaciones en cuanto a las fumigaciones. Entonces vamos a escuchar de primera mano. Hola Jimena, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. Generalmente hago todas las intro muy largas, hablo muchísimo, pero es necesario porque el otro día fue muy fuerte escuchar justamente que nos llamen tendenciosos, estando a favor de la vida. Sí. Es como muy raro que te digan tendencioso por solamente defender a las personas que fueron víctimas y que llevan en sus cuerpos las huellas justamente de un modelo de producción que envenena. Sí, más que tendencioso, en realidad se tendrían que juzgar todas estas jugadas que hacen desde el Estado, que defienden intereses que son meramente económicos y de un sector muy pequeño. Entonces ahí podríamos tildar de tendencioso realmente, porque esto no es más que, nosotros lo llamamos una lucha por nuestra dignidad humana, porque el hecho de que te estén fumigando es simplemente atentar con nuestra dignidad humana. Nosotros arrancamos en el 2022 denunciando una violación de derechos humanos, porque la salud es un derecho humano irrenunciable. Nosotros no podíamos plantearnos esto de que, bueno, es un modelo productivo que está implementado y simplemente resignar nuestro derecho a la salud, el futuro de nuestros hijos. Así fue como comenzó esto aquí en Colonia Ensayo. En el 2022 llevó un tiempo, porque en realidad sucede aquí en Entre Ríos particularmente que la gente no está al tanto de lo que está sucediendo. No hay educación, no hay concientización respecto del daño que generan los agrotóxicos. Es más, con esto de que le llamamos fitosanitarios, uno piensa que tiene que ver con cuidar el espacio, con cuidar la producción. Entonces uno confía, inocentemente uno tiende a confiar en que las instituciones nos están respaldando, ¿no? Entonces es como que nosotros nos fuimos a vivir a ese lugar. Yo soy de Paraná, de la ciudad de Paraná, y bueno, adquirí un lote en un barrio que o sea, está habilitado por el Estado y demás. No es que alguien nos vendió un terreno y nosotros nos fuimos, como nos quisieron tildar en algún momento, de que nos fuimos a nosotros a meter en el campo, sino que hay muchos barrios que están habilitados por la provincia, somos legítimos propietarios, tenemos nuestras escrituras y demás, y sin embargo nos fumigan. A nosotros nos tocó particularmente vivirlo en carne propia, porque no teníamos información respecto del daño que generan los agrotóxicos, y empezamos a sentirnos primero en nuestros cuerpos. Mi niño comenzó a tener problemas de salud, yo comencé a tener problemas de salud, de erupciones en la piel, empezamos a ser dependientes de medicamentos para la alergia, de PAF para el asma, y a mí me resultó súper raro porque mi niño no era asmático y de pronto tenía 3 o 4 corticoides. Yo nunca tuve ningún problema de salud con 39 años en ese momento, y de pronto me estaba haciendo estudios para ver si no tenía lupus, y hablando con otros vecinos de las zonas empezamos a ver que era una variable constante de que la gente tenía problemas de salud. Hablamos primero con la gente de la Secretaría de Agricultura, los que nos manifestaban es que si esto se aplica con los mayores cuidados, como que no tiene ningún riesgo para nuestra salud, se podía, en ese momento había una ley que se podía fumigar a 50 metros, así que cuando nos dimos cuenta de que esto no podía ser así, hablando con otros expertos, médicos, otras voces también, no solamente las instituciones estatales, bueno, empezamos a darnos cuenta de que esto era cierto, no es un mito de que los tóxicos enferman, y no es solamente el cáncer, sino que, bueno, estudiando un poco más uno puede ver que hay un montón, una variable de patologías que tienen que ver con la disrupción de nuestro sistema inmunológico, nuestro sistema metabólico, y que esas enfermedades no están contabilizadas, que se dan en mayor proporción en lugares en donde se dan este tipo de fumigaciones constantes. Eran más de 13 productores los que nos estaban fumigando. Entonces, bueno, avanzamos con primero una denuncia de tipo administrativo,
se acercaron, bueno, se llegaron a acuerdos de que ellos nos iban a dar el alerta cuando iban a fumigar para que nosotros nos retiráramos de nuestro domicilio, que nos parecía una locura que nosotros tengamos que estar viendo a qué hora nos van a envenenar. A veces se hacían fumigaciones de noche, no nos avisaban nada, así que avanzamos con un amparo ambiental. Eso fue en el 2024, lo ganamos con con 1095 metros de exclusión total desde los perímetros del barrio Tierra Alta. Esto significó para nosotros, o sea, una tranquilidad, porque nos estaban fumigando a 30 metros, 50 metros, entonces, y 3000 metros para las fumigaciones aéreas, es decir, con avionetas. Esta medida, este beneficio nos los brinda el juzgado hasta que el Estado legisle una nueva ley que tenga en cuenta esta variable, ¿no? El cuidado a la salud y el ambiente. Hay que decir que cerca de nuestro barrio pasa un arroyito, el arroyo El Salto, que también ya científicos del CONICET, Lejmanovich precisamente, había realizado un estudio en el cual había encontrado más de 26 agrotóxicos de diferente toxicidad. Ese arroyo, porque a nosotros nos abastecen con agua de las napas, o sea, hay un tanque que va a la napa y con eso nos abastecen del agua de red a nuestros domicilios, es el agua que la gente consume. Entonces, es sumamente preocupante. También indicó en ese amparo, se indicó que deberían, o sea, se hizo un estudio, se encontró 6 microgramos de glifosato, lo que ellos, entre comillas, dicen que es apto para consumo humano. Nosotros nos preguntamos cuánto es ético hacernos tragar, porque la ley decía que nos podían fumigar a 50 metros y se demostraba ampliamente que eso era perjudicial para nuestra salud. Había síntomas agudos que no se registran en los hospitales ni en el centro de salud de la región, porque ellos dicen, si tenés un síntoma agudo que es, por ejemplo, que hay una inflamación de las vías respiratorias, una alergia estacional, tenés síntomas gastrointestinales por una aplicación del momento, debe ser un virus que anda, entonces no te registran los síntomas agudos, y cuando hay una enfermedad crónica ya es tarde, ya ahí no hay vuelta atrás. Entonces, cuánto nosotros nos ponemos a plantear esto de que la ley permite que pueda el agua tener tanta cantidad de glifosato en función de seguir permitiendo las aplicaciones. Entonces, la ley, o sea, el amparo sale a favor nuestro, nos benefician con estas distancias solamente para nuestro barrio, no es un derecho para toda la población de Entre Ríos. El resto de los barrios seguían siendo fumigados a 50 metros. Se legisla una nueva ley que debía tener en cuenta tanto el monitoreo del agua del barrio. Tenían que ellos buscar sustentar esta nueva ley en la documentación científica que existe respecto de los efectos que tiene sobre la salud de las poblaciones y el medio ambiente. Bueno, eso no sucedió. Se editó una ley que ya estaba en proyecto y que disminuye sensiblemente estas distancias que nos habían beneficiado en un principio de 1095 metros a 10 metros de las poblaciones. Fíjate que antes era a 50, a 10 metros con drones, a 150 aplicaciones terrestres con pulverizadoras y a 500 metros con avionetas. Obviamente que esto no tuvo ningún sustento científico que tuviera en cuenta el cuidado de la salud de las poblaciones, así que otra vez nos encontrábamos en esta situación y por supuesto que volvimos a la justicia, porque esa ley solamente tiene un respaldo de voluntad política. Entonces volvimos a la justicia y hoy obtuvimos una sentencia que reafirma estas distancias primeras, la de 1095 metros para aplicadores terrestres de exclusión total y 3000 para las aéreas. Lo que sí no se declaró la inconstitucionalidad de la ley. ¿Qué sucede? O sea, hay una contradicción implícita, porque si estamos diciendo que esta ley, con esas distancias que propone, que son 10 metros, 150 para terrestres y 500 para aéreas, son en sí, no resguardan la salud, sino que son perjudiciales para la salud de las comunidades, estamos diciendo que esos artículos de esa ley son inconstitucionales, porque el derecho a la salud es un derecho amparado por la Constitución. Entonces, hoy estamos en esto, viendo, ya se presentó una apelación, apelaron todos los sectores igual, y estamos esperando, ¿no?, que
el nuevo fallo, y por supuesto que confiamos en que se va a respetar lo que la Constitución manda, porque lo que nosotros no podemos entender es cómo esta gente puede pensar que puede generar leyes que favorezcan a un sector sin tener en cuenta lo que indica la Constitución, que las leyes tienen que ser orgánicas con este sistema. Entonces, eso es nuestra situación hoy. Confiamos porque además ya hay muchas sentencias que avalan, que respaldan esta medida de cuidado, pero obviamente esto es nada más que una medida. Acá lo que se tiene que pensar es que igualmente, así como aplican a mansalva venenos a más no poder, eso después llega a nuestra mesa, y eso, estemos cerca o estemos lejos, de alguna manera lo estamos consumiendo. Sí, a esta altura una reflexión que hacíamos justamente el jueves, el último día de los alegatos, allá en Rosario, en el Tribunal de Rosario, en el juicio por delitos ambientales en Pergamino. Una de esas reflexiones, y que coincidíamos varias ahí, era: todavía hay que seguir probando que el daño existe. Están los cuerpos de las personas afectadas, ni hablar de las víctimas fatales, como Fabián Tomasi, como el Kiri Rivero, su hermanita, su madre. Nosotros en la última presentación que hicimos luego de esta nueva ley, presentamos un estudio genético de una niña de 12 años en donde se constataba que los marcadores en función del grupo de control eran hasta 5 veces más altos el daño genotóxico. Entonces, yo creo que esto ya no es para discutirlo. Esto es cuestión de una decisión de, como vos decías antes, de decidir por la vida, porque después ya es tarde. Después, dentro de, como ellos pretenden hacer un monitoreo, ahora pretenden hacer un monitoreo para ver si esto realmente, ¿para qué queremos registrar tanta cantidad de gente con cáncer? Si ya sabemos que esto lo genera, ¿para qué queremos registrar tantos casos de fatalidad si esto ya está más que comprobado? Sí, una vez Damián Berseñasi, también Marco Filardi del Museo del Hambre, bueno, Damián Berseñasi, un médico de salud socioambiental que hace muchísimo tiempo también está en el tema, al igual que Marcos, del espacio Museo del Hambre, como decía, ambos coincidían en algunas oportunidades en decir, bueno, esto es un tiempo que se van tomando para decir, bueno, este producto en definitiva hacía mal, bueno, pero ya está aplicado durante tantísimo tiempo y el daño está hecho, entonces cambian por otro producto que quizás sigue siendo tan dañino o más que el que usaban antes, y bueno, es una cuestión de tiempo de ir prolongando, pero lo que no se cambia es la manera de producir. Los daños en las personas están cometidos y tenemos muchísimas evidencias científicas, como dicen las personas que saben, no lo digo yo, sino me hago eco de esas evidencias científicas que existen y que cada uno de ustedes, que son las personas que habitan los territorios, están diciendo. Además, insisto con algo también. Es real, no es un mito, es real. A nosotros nos tocó vivirlo en nuestro cuerpo para darnos cuenta de que esto es real, no es una posición política. Totalmente. Es la realidad, nos están envenenando. Totalmente, y además, referido a las distancias, también algo muy escuchado en este juicio, esto de las distancias es casi absurdo, por decirlo de alguna manera. Es absurdo, mira, te quiero comentar algo que sí. No quiero dejar de comentar esto, que en una de las testimoniales en las que fueron convocados personal de la facultad de aquí de Entre Ríos y también, bueno, ingenieros agrónomos que se quisieron presentar. Uno de ellos, y esto está en el escrito del Ministerio Público Fiscal, uno de ellos se agravió de decir, bueno, a ver, si le aplican mal, con esto no ganan nada porque
el producto puede llegar hasta 6 kilómetros. ¿Qué piensan hacer? ¿Van a prohibir 6 kilómetros? Entonces, esto es una locura, porque ellos saben a conciencia lo que están haciendo, la facultad, los que forman a estos ingenieros agrónomos. Entonces, yo creo que, como decías vos, esto no es ya no debería estar discutiéndose. Por eso nosotros acudimos a la justicia, porque nos parece un delito, ya no es una cuestión de posturas, de posiciones, de perspectivas. Esto es una realidad. Ellos lo saben, lo siguen haciendo. Entonces, nosotros la verdad que abrazamos a Pergamino, pensamos que estamos atentos a lo que pasa ahí, porque esto debería ir ya por lo penal, porque acá hay culpables. Hay culpables y tienen que pagar por lo que están haciendo, porque ellos saben, tienen conciencia, lo dijeron ahí delante de la jueza. Absolutamente. Además, fuiste muy clara, o sea, teniendo la conciencia de lo que están aplicando y diciendo, bueno, esto tiene una afectación, una repercusión en tantos kilómetros que van a prohibirlo, y sí, si vos sabés perfectamente que el daño que estás generando en la tierra, en el aire, en el agua y en las personas, en los cuerpos de las personas directamente, es a tantos kilómetros, entonces la aplicación está de más decir que no es ni a 50, ni a 100, ni a 1095, que 1095 metros siempre recordamos el laburo genial que hizo Delia Iasa, que es decir, bueno, recién ahí empieza a disminuir. Pero empieza a disminuir, no es que no nos afectan, ellos saben que nos siguen afectando. Entonces, ¿cómo se puede presentar esta gente? La facultad puede presentarse en donde el único criterio que debería de reinar en la facultad es el objetivo de la ciencia y no los intereses económicos de un sector. Entonces, ¿qué nos queda, no? Así es. Bueno, Jimena, seguimos en contacto y la lucha debe continuar, porque, como decíamos antes, esto es, sí, una manera de ser tendencioso, sí, pero a favor de la vida, nada más ni nada menos. No estamos pidiendo otra cosa, estamos pidiendo algo que es un derecho humano, como bien decías vos, y es derecho a la vida, a la salud, a un aire puro para respirar, a un agua potable para poder consumirla, para poder bañarse, y que no esté matando a personas, ni animales, ni tierra, ni nada que se le parezca. Así es. Esperemos que podamos seguir conservando nuestra dignidad humana y que paren de fumigar, que paren de fumigar. Así es. Muchísimas gracias por este tiempo que te tomaste para charlar con nosotros, y muchísimas gracias por el laburo, por la lucha, porque vos sos de las tantas personas que están en los territorios. No, por favor, muchas gracias a ustedes por el espacio y seguimos en contacto. Abrazo grande, muchas gracias. Otro. Hablábamos con Jimena Rossi, ella es vecina afectada por las fumigaciones en Colonia, Ensayo, Entre Ríos. Las distancias, las palabras, la tendencia, todo suena de una manera narrativa. Lo que no es narrativo, o sí, y es una evidencia constante y sonante, son los cuerpos de las personas. Esto es Ecológicamente, estamos en Radio Parque Vida, FM 105.9. La productora me hace seña que ya tenemos la siguiente comunicación. Vamos a hablar con Luciano Orellana. Él es miembro del Encuentro Federal por la Soberanía y el Foro por la Recuperación del Paraná. Hace un ratito hablábamos con Rubén Ortiz de Misiones y nos decía, esto es lo que está sucediendo en el río Paraná con la hidrovía. Justamente, ahora vamos a hablar con Luciano, vamos a escucharlo. Hola Luciano, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, muchas gracias por llamar. Muchas gracias a vos le decimos a cada uno de cada una de los que participa del aire de Ecológicamente, muchas gracias por el tiempo, muchas gracias por todo el laburo que van haciendo, y bueno, y hoy justamente hablábamos con alguien de Misiones, con Rubén Ortiz, y nos decía, bueno, esto que sucede en el río Paraná con la hidrovía, hace un tiempito, hablamos el 25 de mayo, grabamos una charla muy interesante con un licenciado Donoso de Panamá, que nos decía a propósito del canal de Panamá, y bueno, y este paralelismo que es preocupante.
Sí, Hola. sí, hola, hola. Sí, Sí. dígame. Sí, a propósito de lo que sucede con la privatización del río Paraná, decíamos este paralelismo que tiene que ver con esto de un tránsito para tantas cosas y afectando muchísimas actividades, contaminando y bueno, queríamos escucharte a vos justamente hablando de este tema preciso en el río Paraná. Claro, bueno, es un tema bastante, bueno, los argentinos primero que hoy tenemos que saber que estamos en una cruzada, porque bueno, hay un proceso licitatorio de carácter nacional e internacional de uno de los ríos más importantes del mundo y que tiene planteado una obra, la obra pública más importante, ¿no es cierto?, que el dragado y el balizamiento, y una concesión por 25 años con opción a 5 años más. Entonces, bueno, esto un poco por todo lo que indica, esto, digamos, hay dos empresas que están en este proceso, la empresa DEME, que es una empresa belga, y una empresa Jean de Null, que hace 30 años ya presta el servicio, ¿no es cierto?, en el río Paraná, del dragado y el balizamiento, que también es una empresa belga, DEME y la belga Jean de Null. Bueno, el gran tema es que, a ver, podemos, digamos, la Argentina en los hechos se va construyendo un andamiaje legal, jurídico, institucional, desmembramiento de la nación argentina. O sea, cuando la Argentina renuncia a tener control, la administración y la gestión de sus ríos. El río no es cualquier río, es un río que nos comunica entra el corazón de América del Sur, ¿no es cierto?, estos 3.442 kilómetros que en confluencia, con el río Paraguay, nos hermana en esta América del Sur profunda, ¿no?, en esta cuenca del Plata, que involucra Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay, Bolivia, y que tiene además, es un tema estricto 100%, para decirlo de alguna manera, geopolítico. O sea, ahí se encuentra el 40% de la seguridad alimentaria del planeta, esta unidad demográfica que representa el 60% del PBI de estos países, estos 5 países: Uruguay, Argentina, Paraguay, Bolivia y Brasil. Si la cuenca del Plata y estos cauces, estos cursos de agua, estas vías fluviales, ¿no?, representa el 60% del PBI, el 40% de la seguridad alimentaria del planeta. Para que se entienda, digamos, el mundo tiene un déficit de 700 millones de toneladas y esta cuenca cubre el 40% de esa seguridad alimentaria. Y al mismo tiempo, bueno, tiene el recurso en primer orden, el agua, porque esto está unido a la cuenca del Orinoco, la cuenca del Amazonas y la cuenca del Plata. Es una unidad fluvial, es el pulmón del mundo, y el agua es la vida, o sea, es inseparable, es madre de toda civilización. Además, somos hijos, ¿no? El Paraná es pariente del mar. Y aquí en el Gran Rosario es el embudo de América del Sur, y aquí tenés el paso de Hormuz. Esto es el paso de Hormuz en la Medio Oriente. En vez de energía, en materia alimentaria circulan 120 millones de toneladas todos los años. Por eso todo el mundo quiere esto, ¿no? Por eso es un tema de 100% geopolítica, porque todas las potencias del mundo, que siempre te quieren colonizar por las aguas, no quieren tener las llaves de un país, quieren tener la billetera de ese país. Para saquear un país tiene que controlar los ríos. Y entonces, esto es un poquito de lo que estamos hablando, ¿no? Y la cuenca del Plata en materia, en lo que tiene que ver con lo ambiental, bueno, ya está en una crisis la cuenca, ¿no?, que tiene que ver con el cambio climático, el calentamiento de los océanos,
que tiene que ver con un modelo productivo que contamina, que se ha corrido 70 millones de hectáreas, ¿no es cierto?, la frontera agrícola que se come hasta el Amazonas, ¿no? Y la cuenca ya está en una crisis, pero además se pretende hacer un dragado, la gente tiene que saber hacer un dragado, ¿no es cierto?, desde Timbúes a 500 kilómetros adentro, bajar 3 metros más de profundidad, o sea, de 34 pies, ir a 44 pies por 100 metros de ancho por 500 kilómetros de largo. Esto encajona el río, esto acelera el curso del río y produce un ecocidio, porque a la crisis que tiene la cuenca y sus cursos de agua, con millones, ¿no es cierto?, de lagunas y arroyos, y una parte de ellos ya está, esos cursos de agua han desaparecido, el encajonamiento y acelerar el curso del agua va a secar los humedales, produciendo un daño colapsal en materia ambiental, ¿no es cierto?, lo que tiene que ver con la flora, con la fauna, ¿no? Y vienen por los territorios, o sea, no solo el control del río, no solo una matriz, ¿no es cierto?, de una matriz de transporte, digamos, fluvial, totalmente hiperdependiente del extranjero, ¿no? Han convertido el río Paraná en un río internacional. No es un río de los estados ribereños, o mejor dicho, donde ejercen la soberanía en materia de su flota fluvial. Viene, digamos, 6.000 buques, ninguno es argentino, y lo mismo en materia portuaria, en materia del acopio, en materia de la integración al mercado mundial, en materia de, bueno, ni siquiera su dragado y su balizamiento, ¿no? Entonces los argentinos estamos en esta cruzada, tiene todas estas complejidades. Te hice una pequeña introducción para saber que este es un tema global. Esto estuvo en la reunión con Xi Jinping, ¿no es cierto?, y Donald Trump, porque está claro que la principal debilidad estratégica que tiene en este cambio del nuevo orden mundial, y la supremacía que va atendiendo China, su principal debilidad estratégica es la energía, por eso está el conflicto de Irán y el paso de Hormuz, y la segunda debilidad estratégica es el alimento, no, porque ten en cuenta que de aquí se van solamente de soja de Brasil 100 millones de toneladas. Entonces te hago todo este enmarque para tener una dimensión, digamos, de lo que estamos hablando. Sabés que yo te escuchaba y es muy complejo este tema, y hacía mención a la charla que tuvimos, insisto, con el licenciado Donoso de Panamá, y además de lo complejo, esto que vos hacías mención hace un ratito y decías, esto es un ecocidio, y yo lo escuchaba a él y ahora te escuchaba a vos y decía, ¿qué pasa cuando después de mucho tiempo, no sé cuánto, porque insisto, es muy complejo este tema, arruinan las zonas, tanto en Panamá como acá, el río Paraná? ¿Qué pasa con ese interés tan profundo que hay para controlar estos espacios? ¿Qué pasará en los territorios? En Panamá, en Argentina, en Brasil, y todo lo que tiene que ver con el río. Y es una pregunta por algo que también vos dijiste y mencionaste, y que nosotros hacemos todo el tiempo referencia: el bien común, el agua. ¿Qué pasa? ¿Qué nos queda? ¿Contaminación? ¿Escasez? Porque ya hay escasez en muchos territorios de nuestro país, de nuestra región, y nos comentaba lo mismo, exactamente lo mismo, el licenciado Donoso de Panamá. Mira, el agua en materia aquí, vos tenés en cuenta que si una tonelada de soja, ¿no?, que la matriz productiva de América del Sur es la soja, no como lo único, sino lo principal. Yo no puedo hacer un análisis en esta materia, digamos, de la colonia, por ejemplo, española, la reseña histórica, sin tener en cuenta Potosí. ¿Se entiende? Hay un orden y un interés y una base material, ¿no?, que todos los trazos
y todo se ordena a partir de si el sistema colonial, esclavista, feudal, español, ¿no? Tenía como base para la extracción de la plata Potosí. Bueno, la Cuenca del Plata la han convertido en la Potosí del siglo XXI, ¿no? Entonces, el trazo, cada uno de estos eslabones, y es llevarse todo, son políticas, la Argentina la van convirtiendo en un protectorado, en una factoría, y hay rasgos de desmembramiento de la nación. Cuando usted tiene uno de los ríos más importantes, por ejemplo, que en el año 1898 se creó un gobierno de la cuenca, porque esto necesita un gobierno de la cuenca, ¿de quién? De los estados ribereños, y una planificación de la cuenca, técnico, científico, en todos los campos, cuerpos de biólogos, cuerpos de comportamiento del agua, dónde se construye, qué tipo de transporte fluvial se puede hacer, dónde se pueden hacer los trazos, cómo cuidan la flora, la fauna, los territorios, ¿no? Sus comunidades. Y esto necesita un Estado, digamos, necesita, como lo creó en el año 1898, que había durante más de 100 años, los argentinos hasta el año 1990, teníamos un tesoro técnico, científico y profesional, ¿no es cierto?, que era a través de la Dirección de Vías Navegables, ¿no? Y eso, vos tenías una planificación en cuanto a contemplar estas complejidades. Esto, el gobierno eso está en acefalía, y esa cefalía la ha pasado. ¿Quién gobierna la Cuenca del Plata hoy? ¿No? ¿Cuál es la planificación? ¿Cuáles son las bases estadísticas, ¿no es cierto?, de cómo tenemos que tratar todos estos temas? Y no, bueno, esto está en manos, se lo ha reducido solo a un tema comercial, en su mayoría son empresas, Cargill, ADM, Bunge, son empresas extranjeras, que es la Cámara de Puertos Privados y Comerciales, ¿no? Y que todos los años nos roban un tercio de la cosecha, porque aquí está el mundo de las ideas y, como bien decimos, están los intereses. Para estos intereses necesitan que los argentinos, este daño colapsal en materia de la biología, por ejemplo, que lo hemos visto en la travesía que hicimos, Salvemos el Paraná y sus humedales, de 800 kilómetros, porque no solo escribimos libros, ahora se ha hecho una película maravillosa que es Argentina sangra por la barranca del río Paraná de Derecho, sino que a las ideas le ponemos el cuerpo, y fuimos a hablar desde confluencia al río Paraguay con el río Paraná durante 15 días por todos los pueblos del litoral, ¿no? Y no es que le hemos puesto el cuerpo a la idea, hemos ido a difundir esto, hemos ido a aprender, a conocer, ¿no es cierto?, todo lo que tienen que ver con las comunidades originarias, los puertos, bueno, toda la integridad de todo este tema. Y bueno, hay una cefalía, pero que no es neutral, ¿no? Y la Argentina tiene que recuperar eso, ¿no? Y después, bueno, todos los años estamos batiendo los récords de producción, de desarrollo, ¿no es cierto? Las cosechas se multiplican por 4 en los últimos 40 años, pero una interpelación a los argentinos. Nunca, si este año se va a producir 163 millones de toneladas, lo vamos a hacer despacio, porque los números son importantes, ¿no? 163 millones de toneladas. Trigo, maíz, soja trigo, maíz, soja y otros, hay girasol, lino, ¿no? De las cuales de eso se va a exportar 120 millones de toneladas, de las cuales eso involucra cerca de 60.000 millones de dólares. Pero lejos de dejar una Argentina, digamos, nos deja una Argentina profundamente injusta, que no nos pertenece, ¿no? Y nos deja una desigualdad tremenda. Entonces, un crecimiento, es un desarrollo, es una producción, ¿no?, pero que no integra, que no iguala, que desiguala. Y te lo digo desde Rosario, la provincia de Santa Fe este año va a tener 30 millones de toneladas, y en la provincia tenemos
una pobreza que va a casi el 30%, ¿no? Entonces, esta es la interpelación un poco a los argentinos. No podemos darle la espalda al río, o sea, a las aguas. Siempre te colonizan por las aguas, desde siempre, desde los vikingos. Los ríos son hijos de toda civilización y siempre te colonizan por las aguas. Y la Argentina, tenemos que hacer una revolución cultural de nuestras cabezas, porque la Argentina, digamos, es un país fluvio marítimo. La Argentina es un país bicontinental. La Argentina, su 63% es agua, ¿no? Y bueno, vos tenés que tener el control del agua, porque siempre, hasta la colonización, es el agua, el puerto y el territorio, y el diseño de un país. Y de ahí te diseñan, ¿no es cierto?, el país, no te colonizan el país. Por eso es tan importante que la soberanía no se tiene que proclamar, se tiene que ejercer. Y eso empieza por, bueno, sí, por este gobierno de la Cuenca del Plata, por ejercer la soberanía, que el Paraná no es un río internacional, sino que el Paraná, digamos, es soberanía de los argentinos, de los paisanos, los gauchos, los indios, derramaron su sangre en la guerra emancipadora o en la guerra del Paraná, para que este río, si estos ríos sean nuestros. Estos ríos son ríos nuestros, del Estado, ribereños, ¿no? Que tienen que, entonces los gobernadores pintados, ¿no? Los municipios, ni te cuento, pintados, y un gobierno nacional que ha disuelto la Administración General de Puertos. A este punto hemos llegado, tenés 105 puertos, ninguno controlado, administrado y gestionado por el Estado argentino, porque en realidad de fondo lo que son de las provincias está bajo una gestión que en realidad el privado termina dominando, ni DRAI pagan. Entonces 105 puertos, ¿no es cierto?, que tiene el litoral fluvial, el litoral marítimo, un trazo que tenés que salir por otro país, un trazo fluvial o el camino fluvial o la autopista. Cada uno de estos 6.000 buques que vienen aquí tienen que salir por Montevideo, por Uruguay, no pueden salir por agua argentina. El país está partido al medio. ¿Por qué? Porque no tenés un canal, no tenés un camino, no tenés una vía fluvial que te haga entrar por un lugar, por la comunicación del litoral fluvial con el litoral marítimo. Han destruido nuestra industria naval. Ahora están sacados, bueno, los serenos de los buques. Además viene todo el tema del ecocidio, ¿no es cierto?, pero además está todo el tema del narcotráfico. ¿Se entiende? Es muy importante este tema, que se lo quiere reducir a solo un tema de competencia, y se lo quiere reducir. No quieren que tengamos un solo eslabón de esto, porque por este lado sangra la Argentina, y entonces la tarea de conocer para defender para amar, y sobre todo ahí se esconde el secreto de una moneda fuerte, el secreto de cómo te integrabas al mercado mundial con autonomía, el secreto de una industria naval que le dé empleo a millones de argentinos, porque es así. La industria del empleo, digamos, es una industria que a partir que vos tenés la carga, tenés flete, y si tenés flete, tenés para financiar una industria naval sin poner un peso, y eso le daría trabajo a la gente, ¿no? Bueno, entonces todo esto, la industria del acero, y detrás de cada cosa de esta, la renta comercial, la famosa caso Vicentín, donde no querían que no tengamos ni siquiera una empresa testigo. ¿Por qué no quiere una empresa testigo? Porque eso daría un poco lo que te digo, de que todos los años te roban 1/3 de las cosechas, que tiene que ver con un gabinete, con cuerpos que son cuerpos de abogados, de contadores, de ingeniería internacional, que estas empresas tienen domicilio en los paraísos fiscales, ¿no? Entonces toda una maquinaria de autodeclaraciones juradas, pero lo más grave es que esto se repite en el petróleo, esto se repite en la minería, esto ahora van a la ley por el agua, la ley de glaciares, van a reventar, ¿no?, todo lo que tiene que ver con estos 17.000 cuerpos de agua de los glaciares de nuestras cordilleras. Ahora han metido, ¿no es cierto?, bajo un concepto de programa
de bienes comunes globales, se han metido la cuarta flota de Estados Unidos en el mar argentino, entonces te han convertido el río Paraná en un río internacional y el litoral marítimo argentino también te lo convierten en soberanía internacional, y a eso tenés que sumar lo de Malvinas. Esta es la complejidad, la gravedad, la integridad, ¿no? Y por eso te planteo esto, para hablar del poncho y no de los flecos del poncho, y las causas que tenemos que abrazar los argentinos, en el espíritu de Pino Solana, que siempre nos decía: la Argentina es una Argentina latente porque tiene la octava superficie y la Argentina puede salir de esto siempre que haya una decisión política, ¿no? Y tenemos que recuperar este sentido de no estar huérfanos de patria, como nos decía el Papa Francisco. Luciano, clarísima tu exposición y realmente es un tema para seguir profundizando, así que te invitamos a que en otras oportunidades podamos seguir charlando. La verdad que es un tema muy profundo, perdón, muy delicado, pero insisto, necesitamos ejercitar esto, que es activar nuestras cabezas, activar nuestros corazones y saber que no estamos ante casualidades, sino causalidades. Así es, ¿no? Y bueno, agradecerte tu tiempo, esto lo estamos haciendo también con ustedes, que nos ayudan a difundir, y bueno, siempre con el espíritu de Manuel Belgrano, ¿no? Seamos ese tipo que tenía el país en la cabeza, y bueno, ¿no? Él poco decía, te leo una frasecita y me despido: juremos vencer a nuestros enemigos interiores y exteriores, y la América del Sur será el templo de la independencia, de la unión y la libertad, ¿no? Y un poquito esto, seamos libres de toda dominación extranjera. Tenemos que con ese espíritu tenemos que hacer esta revolución cultural de este hermoso y maravilloso y delicioso país, y que tiene reserva para poder salir adelante. Gracias. Así es, gracias a vos, te mandamos un abrazo muy grande. Muchísimas gracias. Dale. Hablamos con Luciano Orellana, él es miembro del Encuentro Federal por la Soberanía y el Foro por la Recuperación del Paraná. Estamos en Ecológicamente en Radio Parque Vida FM 105.9. Y seguimos en Ecológicamente en Radio Parque Vida FM 105.9. De pronto la productora no estaba. ¿Dónde está? A ver, y apareció. Bueno. Estoy aquí. Teníamos que ir al corte porque me agarró la tos de una manera imparable. Hemos escuchado, hemos visto y escuchado. Salió al aire la tos, salió también al aire cuando tosí y nos íbamos del streaming, pero bueno, son cosas que suceden. Esa picazón que te agarra y que no la podés frenar. Interesantísimo lo que nos contaba Luciano. Y esta propuesta a que nos pongamos un poquitito en esta lucha, porque es de todos, de todas, no solo por nosotros y nosotras, sino por las generaciones futuras. ¿Qué les va a quedar con todas estas situaciones que hemos escuchado? También esta manifestación de los pueblos originarios, de los pueblos indígenas en Bolivia, diciendo, atención, estamos nosotros, nosotras, que vivimos ancestralmente en este territorio hace muchísimo tiempo. No van a hacer con nosotras y nosotras lo que quieran. Porque sabemos que los intereses que se mueven son muy grandes, los poderes son muy grandes, pero la lucha se tiene que dar, y en paz. Obviamente, siempre es en paz, pero alzando las voces y juntándonos siempre y abrazándonos. ¿Cómo la pasaste? Excelente, la verdad que un programa hermoso. Aprendimos un montón. Aprendimos un montón, y bueno, el agua, el territorio, los cuerpos, la salud. Aprendimos un montón y te invitamos a que escuches Radio Parque Vida, toda la programación, a que escuches Ecológicamente. Si lo escuchaste, escuchalo nuevamente, porque así hacemos nosotros, porque
hay que aprender y tenemos que seguir aprendiendo. Todo el tiempo estamos aprendiendo. Cada una de las personas que pasa por el aire de Ecológicamente nos enseña un poquitito más y tenemos que profundizar ese aprendizaje para también que sea parte de nuestra independencia intelectual. Necesitamos independizarnos, necesitamos descolonizarnos. Esa palabra que parece tan abstracta es muy profunda en estos tiempos. Más que nunca estamos siendo o están intentando colonizarnos y de alguna manera lo van logrando. Por eso un consejito que venimos dando por una cuestión que preocupa mucho es esto de los dispositivos. Libérate también de los dispositivos, no estés todo el tiempo scrolleando, mirando la nada misma, escuchando la nada misma, no te dejes, justamente en este espacio Ecológicamente, no te dejes contaminar la cabeza, no te dejes contaminar el corazón. ¿Cómo la pasaron en la operación Lucas, Darío, todo bien? Darío, que nos vino a visitar nuevamente, es un placer para nosotros recibirlo acá. Y bueno, le mandamos un saludo a Vane porque sabemos que está escuchándonos en otro lugar del estudio de acá de Parque Vida. Y a vos te invitamos a que el sábado que viene sigamos caminando juntos, juntes, aprendiendo a cuidar, a querer, a amar la creación. Muchas gracias. Mari, come pum, buenas tardes. Mari, come dan tú, come pum. Que tengan un buen camino, come rupú, come raquiswan, buenos pensamientos, pum manguén, que los buenos sueños acompañen a ustedes. Tengo en mi alma un huracán que barre todo afán, desafiando las tormentas de mi historia más incierta. Dominar fuertes vientos de violencia o pensamientos, derrotar a un enemigo que habita dentro conmigo, luchar contra el mal que nos quiere dañar, volvernos a encontrar después de pelear en el cielo o en el campo, la victoria alcanzar. Para morir, oh, morir para vivir, sembrar nuestras semillas, nuevos plantíos de vida, entrañas de inquisición, armada invencible destrucción, armas de un infierno al que tú y yo hemos muerto, luchar contra el mal que nos quiere dañar, volvernos a encontrar
alcanzar. Almería, desierto total, ambición de un rey fatal, oraciones de una mujer que vio a su pueblo renacer, luchar contra el mal que nos quiere dañar, volvernos a encontrar después de pelear en el cielo o en el campo. La victoria alcanzar en el cielo o en el campo. La victoria alcanzar.